Así es que no puso en nuestra cuenta, sino que tomó de nuestra cuenta, como si nosotros tuviéramos una cuenta bancaria y todas nuestras deudas por causa de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestros pecados hubieran hecho una cuenta multimillonaria de deuda en nuestra cuenta, y Dios quitó toda nuestra cuenta negativa, nuestras deudas, porque las juzgó en Cristo, las cuentas de todos los hombres. Así es que no nos fueron imputados los pecados, sino que fueron en Cristo Jesús, en su cuerpo, en su obra terminada, completa y perfecta. Él nos redimió de manera perfecta y de manera eterna. Dice el versículo 20: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Dios nos ha reconciliado con Él, pero ahora tú y yo tenemos que responder a esa maravillosa y preciosa, abundante gracia de que Él nos perdonó y de que Él nos reconcilió y de que ahora la paz la ha hecho para con nosotros y nos ha dado su paz. Y espiritualmente tenemos esa virtud de paz. Recuerde que el Espíritu que mora en nosotros tiene un fruto, y ese fruto mora en nosotros y tiene que manifestarse. Por eso se llama fruto, porque la vid mora en nosotros, porque la esencia mora en nosotros y quiere manifestar su fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, templanza. Dice: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Así es que Dios nos está diciendo a nosotros, a través del apóstol Pablo, que nosotros tenemos que reconciliarnos, que tenemos que entender el poder de la reconciliación, que tenemos que responder positivamente a esta maravillosa gracia, que tenemos que acercarnos a Dios. Dios ahora, en Cristo Jesús, nos ve aceptos, nos ve altamente favorecidos, porque ahora estamos en Cristo. No estamos sin Cristo, estamos en Cristo Jesús. Y dice la Escritura, el versículo 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos la justicia de Dios en él. ¿De quién se refiere? ¿O a quién se refiere? A nosotros y a Cristo. Al que no conoció pecado, a Jesús, que no conoció pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado, como lo dicen los evangelistas, como lo dice la palabra. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por amor a nosotros, fue hecho pecado en la cruz del Calvario, para que nosotros ahora, por causa de su obra terminada, completa y perfecta, seamos hechos la justicia de Dios en Cristo. Así es que respondemos positivamente por la fe a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, a la abundancia de gracia, a la reconciliación, entendiendo esto, que ahora somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro amado, y nosotros nos podemos relacionar de una manera extraordinaria, perfecta, íntima, sin obstáculos con Él. Porque Cristo abrió el camino vivo y nuevo a través del velo. Nadie podía entrar al tabernáculo, nadie podía entrar al templo sino el sumo sacerdote, al lugar santísimo, y no habiéndose sin, y no podía entrar si no antes se purificaba. Y había sacrificios, derramamiento de sangre de animales, pero lo hacían una vez al año. Pero Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección, abrió un camino nuevo. Y ahora la presencia de Dios. Ahora el Padre mora en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. La plenitud de Cristo mora en nosotros. Jesús es el camino, la verdad al Padre. Jesús es la representación del Padre. Jesús nos enseña al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Jesús y el Padre son uno. Así es que Dios mora en nosotros. La plenitud de Dios mora en nosotros. No lo podemos entender lógicamente, porque sabemos que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, pero Dios mora en nosotros a través del Espíritu de Cristo, del Espíritu de gracia, del Espíritu de sabiduría. Y dice la Escritura: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Shalito.